La era digital ha dado paso a una era de creatividad e innovación sin precedentes, particularmente en el ámbito multimedia. Sonidos, imágenes y texto se entrelazan a la perfección, desdibujando las fronteras tradicionales y dando lugar a nuevas formas de expresión artística. Sin embargo, este renacimiento digital también presenta desafíos únicos, especialmente cuando se trata de proteger los derechos de quienes dan vida a estas obras multimedia. Aquí es donde entra en juego el concepto crucial de propiedad intelectual, o PI. La ley de propiedad intelectual, en esencia, busca lograr un delicado equilibrio. Su objetivo es salvaguardar los derechos de los creadores, garantizando que reciban el debido reconocimiento y la recompensa por su ingenio. Al mismo tiempo, se esfuerza por fomentar un entorno donde la innovación pueda florecer, permitiendo a otros construir sobre las obras existentes e impulsar aún más los límites de la creatividad. En el contexto de la multimedia, que a menudo implica la fusión de múltiples elementos creativos, comprender las regulaciones de PI se vuelve primordial. Ya sea que seas cineasta, músico, desarrollador de software o simplemente un ávido consumidor de contenido digital, navegar por las complejidades de la ley de PI es esencial. Esta exploración profundiza en las complejidades de las regulaciones de propiedad intelectual que rigen las creaciones multimedia. Analizaremos las leyes clave, los tratados internacionales y las pautas específicas de la universidad, arrojando luz sobre cómo estos marcos protegen los derechos de los creadores y dan forma al panorama de la innovación digital. Varios instrumentos legales sirven como piedras angulares en el ámbito de la protección de la propiedad intelectual para las obras multimedia. Estas leyes varían en sus disposiciones específicas, pero comparten el objetivo común de reconocer y salvaguardar los derechos de los creadores. A la vanguardia se encuentra la Ley Federal del Derecho de Autor. Esta ley otorga a los creadores de obras originales, incluidas las producciones multimedia, derechos exclusivos para reproducir, distribuir, exhibir y crear obras derivadas. Esta protección se extiende a una amplia gama de creaciones multimedia, desde películas y videojuegos hasta software y arte digital. Complementando la ley de derechos de autor está la ley de propiedad industrial. Mientras que los derechos de autor protegen principalmente las obras artísticas y literarias, la ley de propiedad industrial se centra en las invenciones, las marcas comerciales y los diseños industriales. En el ámbito de la multimedia, esta ley es particularmente relevante para la protección de innovaciones de software, logotipos y elementos visuales distintivos. Finalmente, la ley de propiedad intelectual proporciona un marco general para comprender y hacer cumplir los derechos de PI. Define conceptos clave, describe los procedimientos para registrar y hacer cumplir los derechos y establece recursos para las infracciones. Esta ley sirve como una base vital para navegar por las complejidades de la protección de la PI. Comprender estas leyes fundamentales es crucial para cualquier persona involucrada en la creación, distribución o consumo de contenido multimedia. Proporcionan el andamiaje legal sobre el cual se construye el panorama creativo digital. En nuestro mundo interconectado, el contenido multimedia trasciende sin esfuerzo las fronteras geográficas. Una película producida en un país puede cautivar al público de todo el mundo con un simple clic. Este alcance global requiere la cooperación internacional para garantizar una protección coherente y eficaz de los derechos de propiedad intelectual. El Tratado sobre el Derecho de Autor, también conocido como el Convenio de Berna, se erige como un testimonio de este espíritu de colaboración. Este acuerdo internacional, ratificado por numerosos países, establece un estándar mínimo de protección de los derechos de autor para las obras literarias y artísticas, incluidas las creaciones multimedia. En virtud de este tratado, las obras originarias de un país miembro reciben el mismo nivel de protección de los derechos de autor en todos los demás países miembros que si hubieran sido creadas dentro de esos países. Este principio de trato nacional garantiza que los derechos de los creadores se respeten independientemente de dónde se acceda o se utilicen sus obras. El Tratado sobre el Derecho de Autor fomenta un sentido de comunidad global entre los creadores, promoviendo el intercambio intercultural y enriqueciendo el panorama multimedia del mundo. Subraya el reconocimiento internacional de la creatividad como un activo valioso digno de protección y aliento. Las universidades, como centros de innovación y creación de conocimiento,
juegan un papel crucial en la configuración del futuro de la multimedia. Tanto los estudiantes como el profesorado participan en investigaciones de vanguardia, desarrollan tecnologías innovadoras y producen obras creativas que amplían los límites del campo. Reconociendo la importancia de la propiedad intelectual, las universidades suelen tener sus propias regulaciones y directrices que rigen la propiedad y el uso de la API dentro de sus comunidades. Estas regulaciones tienen como objetivo lograr un equilibrio entre fomentar la libertad académica y proteger el valor comercial potencial de las invenciones y creaciones. Las políticas de API de la universidad a menudo abordan cuestiones como la propiedad del trabajo de los estudiantes y el profesorado, los procedimientos para revelar invenciones y los mecanismos para comercializar la propiedad intelectual. Proporcionan un marco para gestionar los derechos de API de una manera que beneficie tanto a la universidad como a los creadores individuales. Además, las universidades desempeñan un papel vital en la educación de la próxima generación de profesionales multimedia sobre sus derechos y responsabilidades como creadores. Al incorporar los principios de propiedad intelectual en los planes de estudio, las universidades equipan a los estudiantes con el conocimiento y las herramientas que necesitan para navegar por las complejidades legales y éticas de la era digital. Sección 5. ¿Por qué es importante? El papel vital de la propiedad intelectual en la multimedia. La importancia de la propiedad intelectual en el ámbito de la multimedia no puede ser exagerada. Sirve como la base sobre la cual florece la creatividad, prospera la innovación y se expande la economía digital. La protección de los derechos de propiedad intelectual incentiva a los creadores a invertir su tiempo, talento y recursos en el desarrollo de obras multimedia nuevas e innovadoras. Saber que sus creaciones están legalmente protegidas proporciona una sensación de seguridad y fomenta la exploración y la experimentación continuas. Además, un sistema de API robusto fomenta un entorno propicio para la inversión y el crecimiento económico. Cuando los inversionistas confían en que sus inversiones en empresas multimedia están protegidas por la ley, es más probable que apoyen el desarrollo y la distribución de nuevas tecnologías y contenido creativo. Además, los derechos de propiedad intelectual proporcionan un marco legal para regular el uso del contenido multimedia, asegurando que los creadores reciban una compensación justa por su trabajo. Esto, a su vez, ayuda a mantener un panorama multimedia vibrante y diverso. En esencia, la propiedad intelectual sirve como la mano invisible que guía a la industria multimedia hacia un futuro lleno de creatividad, innovación y prosperidad económica. Sección 6. Desempacando el conjunto de herramientas legales. Clasificación y protección de las creaciones multimedia. La multimedia, por su propia naturaleza, a menudo desafía la categorización fácil. Es un tapiz tejido con diversos hilos de creatividad, que combina imágenes, sonido, texto y software en un todo cohesivo. Esta complejidad inherente plantea desafíos únicos al clasificar las obras multimedia con el propósito de proteger la propiedad intelectual. Diferentes elementos dentro de una sola producción multimedia pueden caer bajo diferentes categorías de la ley de propiedad intelectual, cada una con su propio conjunto de reglas y regulaciones. Por ejemplo, la partitura musical de un videojuego puede estar protegida por derechos de autor, mientras que el código de software subyacente cae bajo el ámbito de la ley de patentes. Del mismo modo, los elementos de diseño de un sitio web podrían ser elegibles para la protección de marcas comerciales, mientras que el contenido de texto goza de protección de derechos de autor. Comprender estos matices es crucial para los creadores que buscan proteger sus obras multimedia. Al identificar los diversos componentes de propiedad intelectual dentro de sus creaciones, pueden desarrollar estrategias integrales para asegurar sus derechos. Además de la clasificación, los creadores deben ser conscientes de los derechos específicos asociados con cada tipo de protección de la propiedad intelectual. Ya sea el derecho a reproducir, distribuir, exhibir o crear obras derivadas, comprender estos derechos es esencial para hacerlos cumplir de manera efectiva. Sección 7. El derecho a copiar. Uso justo y el equilibrio de intereses. Si bien la ley de propiedad intelectual otorga a los creadores derechos exclusivos sobre sus obras,
también reconoce ciertas limitaciones a estos derechos. Una de esas limitaciones, conocida como uso justo, permite el uso de material protegido por derechos de autor sin el permiso del titular de los derechos de autor en circunstancias específicas. El concepto de uso justo tiene como objetivo lograr un equilibrio entre la protección de los derechos de los creadores y la promoción de la libertad de expresión, la educación y la innovación. Reconoce que ciertos usos de material protegido por derechos de autor, como la crítica, los comentarios, los informes de noticias, la enseñanza, la erudición o la investigación, pueden considerarse permisibles incluso sin autorización explícita. Determinar si un uso particular de material protegido por derechos de autor cae bajo el amparo del uso justo requiere una consideración cuidadosa de varios factores. Estos factores incluyen el propósito y el carácter del uso, la naturaleza de la obra protegida por derechos de autor, la cantidad y la importancia de la parte utilizada y el impacto potencial del uso en el mercado de la obra original. En el contexto de la multimedia, el uso justo a menudo entra en juego al incorporar material protegido por derechos de autor existente, como música, imágenes o videoclips, en nuevas obras creativas. Comprender los matices del uso justo es esencial para los creadores multimedia, que buscan utilizar contenido existente, respetando los derechos de los creadores originales. Sección 8. Más allá de las fronteras. Las complejidades del derecho internacional y la multimedia. La naturaleza global de Internet y la facilidad con la que se puede compartir contenido multimedia a través de las fronteras introducen complejidades cuando se trata de hacer cumplir los derechos de propiedad intelectual. ¿Qué sucede cuando se produce una infracción de derechos de autor en un país diferente de donde se originó la obra protegida por derechos de autor? Abordar estos problemas transfronterizos requiere una comprensión matizada del derecho internacional de propiedad intelectual. Tratados como el Convenio de Berna proporcionan un marco para la cooperación internacional, asegurando que los derechos de los creadores se respeten más allá de sus fronteras nacionales. Sin embargo, hacer cumplir los derechos de propiedad intelectual a nivel internacional puede ser una tarea desafiante. Diferentes países pueden tener diferentes interpretaciones de los tratados internacionales o diferentes niveles de aplicación. Navegar por estas complejidades a menudo requiere la colaboración entre profesionales legales, agencias gubernamentales y organizaciones internacionales. A pesar de los desafíos, la creciente interconexión del mundo digital destaca la importancia de armonizar las leyes de propiedad intelectual y los mecanismos de aplicación a escala global. Esta armonización es crucial para fomentar un entorno justo y equitativo para los creadores multimedia de todo el mundo. Sección 9. Conclusión. Un llamado a la conciencia y al respeto en la era digital. A medida que navegamos por el panorama en constante evolución de la multimedia, una cosa queda clara: la propiedad intelectual no es simplemente un concepto legal. Es el alma de la creatividad, la innovación y el crecimiento económico en la era digital. Comprender y respetar los derechos de propiedad intelectual no es solo responsabilidad de los abogados y los legisladores. Nos incumbe a todos los que participamos en el ámbito digital. Ya seamos creadores, consumidores o simplemente ciudadanos comprometidos, todos tenemos un papel que desempeñar en el fomento de una cultura de respeto por la propiedad intelectual. Al educarnos sobre nuestros derechos y responsabilidades, al buscar asesoramiento legal cuando sea necesario y al participar en diálogos abiertos sobre los desafíos y las oportunidades que presenta la propiedad intelectual en la era digital, podemos ayudar a dar forma a un futuro donde la creatividad prospere, la innovación florezca y el poder transformador de la multimedia continúe enriqueciendo nuestro mundo.